Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a este resumen del segundo día de la jornada matinal de los test de pretemporada. La primera jornada donde hemos tenido un incidente que además ha provocado que acabase antes esta jornada. Os vamos a contar todo lo que hemos podido ver, por qué ha acabado antes y qué repercusión tiene en el resto del día, porque por supuesto la segunda jornada va a durar una hora más. Así que estad muy atentos, vamos a contaros todos y vamos a dar comienzo con este resumen a lo que ha sido este segundo día, jornada matinal de los test de pretemporada. Muchísima acción desde el comienzo, hemos podido ver ya todos los equipos salir a rodar rápidamente y por supuesto pues con todo este tipo de parrillas para poder identificar por dónde van los flujos de aire. Bueno, esto sabemos que se utiliza siempre. También hemos podido ver el regreso de Lewis Hamilton al W15, que ayer no pudo estar rodando, y al igual que él también ha estado Sergio Pérez en el día de hoy. Ambos pilotos, Checo Pérez solo tendrá la mañana, así que por la tarde está Verstappen. En el caso de Hamilton estará el día completo. Hemos tenido rápidamente un Logan Sargeant marcando el mejor tiempo morado en los tres sectores, pero por supuesto estábamos todavía en un momento muy temprano, aunque el tiempo no era realmente tan malo de Logan Sargeant, pero rápidamente se lo conseguía bajar Charles Leclerc, bajando ese segundo con 7 décimas y siendo el primer piloto, no Verstappen, porque ya Max lo logró hacer ayer, que bajaba del 1.32. Se ponía con esta vuelta en 1.31.8 y era el primer piloto después de Max que además lo consiguiera ayer por la tarde, y el mejor tiempo que hemos tenido por ahora durante una mañana. Los primeros minutos hemos visto a muchos pilotos sin marcar vuelta. Hemos visto a un Checo que está ahí en octavo lugar todavía haciendo la outlap, hemos visto a Alonso que todavía no había sido capaz de marcar vuelta, o también pasaba lo mismo con Oscar Piastri. Algunos tiempos incluso muy lentos. En el caso de Fernando Alonso se daba debido a que habían estado haciendo comprobaciones con distintos alerones, incluso probando el alerón trasero del año pasado. En este caso ya montaban el alerón trasero que están utilizando en este AMR24 y salía a pista. También veíamos cometer a ciertos pilotos de vez en cuando algunos errores. Es el caso de Lewis Hamilton, que se iba largo, cosa normal por supuesto en este tipo de test, y más en Hamilton, que ha debutado en el día de hoy. Fernando Alonso mejoraba su vuelta, ha estado haciendo mucha tanda larga, hoy no ha intentado ni siquiera ir a por tiempo, aunque en este punto lograba posicionarse en cuarta posición a un segundo con 3 décimas de Charles Leclerc. Venía también Lewis Hamilton por atrás, que tampoco había marcado vuelta rápida, y se ponía en sexto lugar a un segundo con 4 del tiempo de Leclerc. También en este punto veíamos a Lewis Hamilton y a Oscar Piastri combatir en pista, y llegaba el punto a las 2 horas y media de sesión donde pasaba todo lo que ha provocado luego el primer incidente del día de hoy y por supuesto la cancelación de los test de pretemporada, que era este punto. Lewis Hamilton en la curva 11 se excedía mucho, bueno, lo normal básicamente, y levantaba una alcantarilla, que aquí podemos llegar a verla, que sale desprendida por los aires, que más tarde era pisada por Charles Leclerc. Esto acabó provocando la bandera roja, porque por supuesto esto era algo que tenían que revisar, no solo esta alcantarilla que ha sido soldada, sino todas las alcantarillas del resto del circuito, y por supuesto también tenían que revisar el Ferrari, porque el monoplaza de Charles Leclerc al pasar por esa alcantarilla ha roto el suelo. Ya estaba en este punto, a falta de una hora, un poco menos de una hora y media, que Leclerc no iba a ser capaz de regresar a la pista provocado por estos daños que había sufrido, pero es que además al final no se ha vuelto a la pista porque se ha decidido no continuar, no regresar para poder revisar todas las alcantarillas del circuito. Por lo tanto, lo que ha provocado es que la sesión de la tarde va a durar una hora más. Estad muy atentos porque comienza una hora antes, a las 12, que es el momento en el que realmente iba a concluir esta sesión. Los tiempos han sido los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con un Charles Leclerc que ha sido quien ha salido perjudicado en esa primera posición, segundo lugar para Oscar Piastri y en tercer lugar cierra Logan Sargeant. Cuarta posición para Sergio Pérez, quinto para Fernando Alonso, sexto lugar para Lewis Hamilton, Guan Yu Zhou en séptima posición, Gasly octavo, Nico Hülkenberg en novena posición y el piloto de Visa Cash App RB, Yuki Tsunoda, en esa décima posición.
Estos han sido el resumen a esta jornada matinal del segundo día de los test de pretemporada. Como siempre, antes, durante este análisis os tenemos que enseñar cómo han ido los sectores y cómo han sido las velocidades puntas, que os lo vamos a poner en este punto. Aquí estamos viendo los sectores. Leclerc ha marcado morado, ha tenido bastante ventaja, ha marcado morado en todos, está bastante claro. Hemos visto a un Oscar Piastri bastante decente en los tres sectores, quizá falla un poco en ese tercer sector, donde destaca Logan Sargeant, que al final por velocidad punta. Se habla muy bien del Williams. Hoy han tenido problemas, incluso antes de que se acabase la sesión ellos ya no estaban rodando. Incluso Sargeant, que también va a estar por la tarde, estaba vestido de calle, se había quitado incluso el mono, o sea que iba para largo los problemas que tenían, pero se habla muy bien del Williams nuevo. Veremos cómo funciona. Fernando Alonso, que sale cuarto en este primer sector, cae un poco en el segundo y cuidado porque si esta vuelta la hubiese cerrado, como estáis viendo juntando estos tres sectores, hubiera sido mejor tiempo del que ha finalizado, pero es que en su vuelta más rápida en el tercer sector ha levantado un poco, así que no llegaba hasta este punto. Más a destacar de aquí, bueno, destacaros que es muy sorprendente, quizás uno da en las últimas posiciones, Hülkenberg se mantienen, los Haas siempre últimos están siendo en estos tests. Es sorprendente este Visha Cash App RB por ahí abajo porque se les ha visto bastante bien, pero realmente por supuesto tengamos en cuenta que son test, como siempre os decimos, y demás. En cuanto a las velocidades puntas, y como siempre sobre todo nos queremos fijar en el Speed Trap, que es el punto de mayor velocidad punta en la recta principal, luego hay otros que se miden y demás, pero este es el que más nos interesa, donde vemos a Logan Sargeant primero, que por supuesto pues ese Williams que ya sabemos que corre mucho y lo marca la velocidad punta más alta. Como os digo, estad muy atentos porque la segunda sesión del día de hoy va a durar una hora más, va a empezar una hora antes, finaliza a la misma hora, pero para cubrir la hora que no se ha podido rodar en la jornada de matinal, la jornada vespertina durará 5 horas. Que esto al final para los equipos es el mismo tiempo de rodaje, es lo suyo porque no han sido problemas de los equipos sino problemas del circuito, por lo que la hora de descanso se realiza durante lo que hubiera sido esa bandera roja, pero a los pilotos que solo iban a rodar esta mañana realmente les has perjudicado porque bueno, van a rodar una hora menos y el de por la tarde rodará una hora más seguramente, pero vamos, para que lo tengáis en cuenta, por la tarde tendremos una hora más, empieza a las 12 de nuestra mañana. También comentaros, bueno, de lo que hemos visto, pues hemos sacado quizá algunas conclusiones más, no realmente, vamos a esperarnos a por la tarde. Lo único a deciros, fijaros en la tabla de tiempos, es más, os la voy a poner, dadme un segundo que os la vuelvo a poner aquí, nos vamos a fijar en la tabla de tiempos porque había mucho miedo ayer, Red Bull, qué fuerte están, hoy está un segundo con Checo, hoy están mal, hoy nos llevamos la mano a la cabeza por el Ferrari. Lo que quiero decir es que los tiempos, desde luego que hay que cogerlos con pinzas. El tiempo de Leclerc no está tan lejos al de Verstappen de ayer y ha sido por la mañana, que es una hora mucho peor para marcar los tiempos. Quiero decir, no nos fiemos tanto en los tiempos, que Verstappen ayer tuviese un segundo de ventaja no significa nada y por supuesto hoy por ejemplo Checo ha rodado con mucho C1 y C2 con los neumáticos más duros, ha puesto poco tiempo en los neumáticos medios, hemos visto a un Fernando hacer comprobaciones con distintos alerones, así que como os digo, tranquilidad, había ayer mucha gente que había ya perdido cualquier optimismo, parecían muy pesimistas, hay cosas que ya os hemos contado durante la pretemporada que se ven claramente en estos test, que os las contaremos más adelante, pero que se ven claramente, pero que vamos a tener un dominio de un segundo por vuelta de Verstappen y de Red Bull, tampoco es ese nivel, así que veremos qué es lo que ocurre en la segunda jornada de la tarde. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Teníamos un vídeo preparado que se iba a subir justo a las 11, que se había grabado durante la jornada de la mañana, se había grabado a las 10, se iba a publicar a las 11, pero no ha podido salir, por supuesto, por esta bandera roja. Así que más adelante tendréis ese vídeo que tenemos publicado y, por supuesto, el resumen de la jornada vespertina lo vais a tener en el canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte el resumen de la siguiente jornada y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.